estrictamente, a lo mejor estamos hablando de manera particular del diseño. En primer lugar, sí es trascendente hacer conciencia de que los proyectistas, los diseñadores, deban visitar la obra. Es importantísimo, porque muchas veces quien diseña, quien modela, quien calcula, quien proyecta, no pone un pie en la obra. Y entonces van perdiendo esa, ¿qué podemos decir? Esa sensibilidad, esa condición de realidad. En un ejemplo muy sencillo de, por ejemplo, los diámetros de las pilas, que lo hemos comentado. Puede ser que el diseño eficiente con relación de profundidad y diámetro sea un elemento de diámetro de 1.10 centímetros, es decir, 110 centímetros, 1.10 metros, perdón, 1.10 metros, 110 centímetros. No hay brocas. Algo tan sencillo como eso se observa en el campo con la interacción entre el constructor, el diseñador, etcétera. Permítanme tantito. Bien, ya de vuelta, perdón. Temas también como la separación de las pilas, a donde se solicita una cierta distancia entre elementos para que trabajen de manera, como elemento, de manera aislada, de manera individual, pero muchas veces en la obra no se da, no se puede por el espacio. Este tipo de detalles es importante identificarlo y tenerlo presente, porque el diseñador, el proyectista, el programa, el calculista, lo deberá representar de alguna manera en su propuesta. Una vez haciendo conciencia de eso, y no nada más es en el antes, la recomendación es, sabemos que no es tan fácil en el día a día, pero la recomendación es, una vez que ya se hayan enterado que empiezan a construir la cimentación que ustedes diseñaron, revisar la manera de hacer una visita para conocer y darle ese seguimiento. Por supuesto, eso estoy seguro que a ustedes les va a retroalimentar. No fungir de supervisión, sería lo ideal, claro, pero por lo menos una visita de cortesía para conocer las condiciones de las cuales pues ustedes diseñaron con base en el estudio de mecánica de suelos y la exploración que a lo mejor ustedes hicieron. Porque lo más seguro es que ustedes hayan hecho el diseño de cimentaciones desde la exploración. Y entonces, bueno, ahí se cierra ese círculo. Sería lo ideal. Bien. En resumen, nosotros podríamos identificar la construcción de las pilas en 3 sencillos pasos. Excavar, colocar el acero, colocar el concreto. Así, de sencillo, tendrían su pila, sin mayor trascendencia. Excavar, colocar el acero y colocar el concreto. Por supuesto que en cada una de estas etapas tenemos particularidades que debemos de identificar para garantizar un buen proceso constructivo. Y resulta trascendente, que yo creo que para muchos de ustedes es evidente, aún así lo voy a plantear, que en el caso de una columna, de una trave, de una losa, podemos a simple vista identificar algún mal proceso constructivo. Evidentemente, uno, que se hagan responsable de ello, a quien le corresponda, constructor, supervisor, residente, quien sea, pero porque lo observamos directamente y de una manera sencilla,
la resolución. ¿Vale? Desde colocar concreto fluido, colocar grout, ¿no? Que no estoy muy de acuerdo, pero bueno, es una práctica común. Inclusive creo que llegamos al abuso, en fin, eso es otra cosa. Hasta demoler el elemento y volverlo a colar. ¿Vale? Digamos que serían los dos extremos. ¿Sí? Pero, insisto, porque estos elementos de columna y trave, los elementos estructurales, los podemos observar de una manera sencilla una vez eliminando, retirando la cimbra. No, un pilote no lo vamos a poder observar. De ahí, en ambos, por supuesto, en ambas condiciones, recomendación es adoptar una actitud preventiva, de prever, de cuidar, de hacerlo con cuidado desde un principio. ¿Por qué esperar hasta después? Que sale más, nos lleva más tiempo y evidentemente como constructor, como supervisor, como residente, pues me quemo, ¿vale? Coloquialmente hablando. Bien. Sí es cierto que debemos identificar algunas etapas y así como lo hicimos en la construcción de cimentaciones superficiales, identificaremos similar esto. Despalme y retiro de rellenos heterogéneos, esto no cambia. Les comparto una foto. Esto es de acá de Puebla, ¿sí? Hace ya un rato. Ahí se está haciendo apenas el estudio de mecánica de suelos, pero la intención es que ustedes observen la cantidad de relleno, de basura. En la parte derecha, ahí se llegan a apreciar unos árboles. Esa es la ribera del río Atoyac. Es cerca de la vista para quienes se ubiquen un poquito mejor. Es el desasolve del río. Puro material de desasolve. Y no estamos en la zona federal, evidentemente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues llegaron, compraron unos inversionistas este terreno, fraccionaron, construyeron una torre. ¿Vale? Fraccionamiento y torres, vivienda vertical y horizontal. ¿Vale? Es la mecánica de suelos. De ahí, esta foto es del mercado de sabores en el centro de Puebla. Si tuvieron oportunidad, a lo mejor estas vacaciones hubiera sido una buena oportunidad, ¿verdad? Pero bueno, si no han tenido oportunidad de visitar el mercado de sabores, la verdad sí me he hecho mi gol. Mi comercial, vayan, no se van a arrepentir, se come rico, económico, pues más o menos, ¿no? Pero sí es bonito. Además de que, bueno, pues ya conocerán un poco de la excavación. Entonces, el siguiente paso es la ubicación y trazo de pilas. Así como es trascendente ubicar y trazar las excavaciones de las zapatas, de las cepas, por supuesto, lo es para las pilas. También, por increíble que parezca, puede haber desviaciones que puedan llegar a provocar, evidentemente, un trabajo mecánico diferente al diseñado. ¿Existen soluciones? Sí, por supuesto, pero volvemos a lo mismo de hace un momento. Es un trabajo adicional que se cobra por aparte, lleva su tiempo y evidentemente pues es que al ingeniero le trazaron mal. Es que quedó chueca la pila, es que quedó desfasada, es que quedó desalineada. Híjole, es delicado, por supuesto. ¿Vale? Bien. Perforación, garantizando la localización precisa, verticalidad y limpieza en el fondo. La ubicación ya la comentamos, la localización debe de estar alineada, por supuesto, con los ejes, ¿sí? La verticalidad, hoy en día, ya los equipos, las perforadoras, tienen sus mismos niveles. Basta con apretarle el botoncito rojo y entonces ya se nivela solita la perforadora. Ese monstruo de 10 toneladas, 15 toneladas, se nivela solito. Eso evidentemente es una gran ayuda y debemos de estar verificando esos niveles porque la perforadora pues se mueve, o sea, tiene ciclos que debe de cumplir, ¿sí? Y entonces en ese cumplir de ciclos puede estarse desnivelando propiamente, ¿sale? Por el mismo hecho del trabajo,
consecuencia de su acción, de sus acciones, ¿correcto? Y bueno, pues están de acuerdo que a profundidades mayores, ese pequeñito desplome que tuviéramos en la corona de la pila, pues se va haciendo mucho mayor conforme profundizamos. Entonces debemos tener mucho cuidado. Sí existen tolerancias que van en función del diámetro de la pila y debemos de cuidarlas, ¿vale? Otro punto importante que se escribe en esta lámina es la limpieza del fondo. Sabemos, nosotros en esta clase estamos haciendo mucho hincapié en la capacidad de carga de los elementos profundos, a donde identificamos que es por fricción o adherencia y por punta. El aporte por fricción o adherencia puede llegar a ser menor que por punta, dependiendo de las circunstancias, ¿correcto? Diámetro, material, propiedades mecánicas, ya lo revisamos. Y una de las situaciones que recae en el proceso constructivo para llegar a cumplir ese buen diseño que hicimos en el gabinete es la limpieza en el fondo. Porque si en la construcción no se garantiza que el fondo esté libre de material suelto, de fragmentos de rocas sueltos, de suelos, de rezaga, por la misma acción de la perforación, entonces la punta de nuestro elemento de cimentación va a descansar en un material suelto, en un material contaminado. Y entonces no se va a llegar a cumplir el diseño que nosotros estamos planteando. Es ahí a donde debemos de cuidar que el diseño y la construcción hagan este match, ¿sí? Hagan este trabajo continuo. Entonces, de poco va a servir que yo haya hecho un diseño geotécnico muy eficiente, casi llegada a la perfección, si en el otro proceso de la construcción no se cumple de buena manera. Y lo más seguro es que ustedes no estén en los dos lugares. Lo más probable, ¿vale? Sí existen excepciones, por supuesto. Hay empresas que se encargan de todo, desde el despalme, primero desde el proyecto, luego desde lo más sencillo del despalme hasta entregar la obra. Por supuesto que sí, pero no es común, son las menos. Lo común en el campo, además de que la obra pública así lo plantea, es que hay una persona que diseña y hay otra persona que construye y otra persona más que supervisa. En ningún momento se habla de que sean las tres la misma persona. No. ¿Vale? En la obra pública. Y que bueno, existen sus excepciones también, pero así se marca. Lo importante de este comentario es identificar que no necesariamente el diseñador y el constructor son las mismas personas o van de la mano, ¿sale? Y entonces sí es importante también plantear la trascendencia que se lleva en el buen proceso constructivo, en las buenas prácticas. Y una de ellas importantísima es garantizar la limpieza del fondo. No es sencillo, y menos cuando hay presencia de agua o lodo de perforación, pero como supervisores, como residentes, debemos de hacer hincapié en esas acciones, la limpieza en el fondo. Y la razón es esa, que se diseña para que el acero y el concreto reposen, penetren, se coloquen en el material resistente en el que se plantea en el diseño geotécnico, ¿vale? Bien, este aparatito es el que nos ayuda a nivelar las perforadoras, ¿vale? Esta es una foto de una perforadora y ahí está el nivel. Se los vuelvo a mostrar. Ese es el nivel. Sencillo. Bien. De las máquinas de perforación existe una gran variedad. Marcas, estilos, tamaños, usos. Pero lo trascendente es identificar el torque. El torque o el brazo de palanca o también se le llama el par de torsión, ¿sí? Es el que nos va a ayudar a identificar la potencia, el alcance de esa perforadora, ¿vale?
La elección de la perforadora depende de muchos factores: el diámetro de la pila, el material a excavar, la profundidad, la consistencia de ese material, sea roca, su resistencia, sea suelo, su resistencia. ¿Sale? Adelante, Osvaldo. Ingeniero, buenos días. Tengo dos preguntas, dos cuestiones de la imagen anterior. Es que andaba pensando en cómo plantearla, si la pudiera regresar. Muchas gracias. Estoy viendo que la perforadora ahí se está apoyando y tal parece que hay como una placa. Supongo que es porque tiene que tener un apoyo para poder perforar, pero no sé si nos podría comentar por qué pusieron la placa o simplemente fue escombro, es parte del proceso constructivo. Y también, si usted recomienda que en todas las pilas o donde se vaya a colocar las pilas, previamente ya esté completamente nivelado el terreno para que todos queden a nivel, o conforme nos dejan los niveles, como va maniobrando la maquinaria, nosotros ya escarbamos hasta dejar a nivel y posteriormente descubrimos las pilas para continuar con la construcción. Ok, sí, Osvaldo. El primero, supongo, es lo que marqué en rosa, ¿no? Es a lo que te refieres, ¿no? Sí, Estas sí, placas. es correcto. Okay. Eso es por proceso constructivo. Ahí, en el caso de la de izquierda, donde se ve que está apoyado el bote, no es necesariamente que los botes se apoyen en una superficie limpia, lisa. No, ahí a lo mejor la imagen la tomaron, la foto la tomaron justo a donde está apoyado por alguna razón, pero la realidad es que no es necesario. Vamos a observar otras fotos, otras imágenes tomadas de algunos libros, de algunos sitios de internet, donde se observa que pues, no necesariamente, digamos que eso es coincidencia. Lo que sí, por proceso constructivo y por limpieza y por facilidad de los técnicos, porque eso es un punto importante. Dense cuenta que siempre va a haber personal muy cerca, muy cerca. La parte de la derecha donde está el acero, a lo mejor no se llega a observar porque está en otro plano, pero se está colocando precisamente el acero de refuerzo con una grúa. Y son los técnicos abajo los que están guiando, con ayuda de la grúa, evidentemente, ¿sí? Están guiando para que entre centrada el acero, todo el armado. Tiene sus separadores, que revisaremos en otras fotos más adelante, para garantizar el recubrimiento y el centro. ¿Vale? Y entonces, acá en este caso, el constructor tiene una buena práctica de colocar estas como placas, ¿sí? Para, pues, no hacer el trabajo tan sucio, tan pesado. ¿Vale? Esa es la intención de esas placas que están marcando en rosas. Es una buena práctica. No muchos lo hacen, pero bueno, digamos que podemos ir aprendiendo y por supuesto irlo aplicando poco a poco de buenas prácticas, claro está, ¿no? Entonces, esa es la situación. Porque sí es cierto, dense cuenta que alrededor hay agua, puede ser nivel freático, puede ser lodo de perforación, ¿sale? Y entonces eso complica y hace más, de por sí es un trabajo sucio al final, pero lo hace todavía más. Entonces, si podemos plantear algunas acciones que lo hagan más sencillo, principalmente para el operador, para el movimiento de la máquina, para los técnicos que nos ayudan a ir guiando tanto la perforadora, limpiando las brocas, limpiando los botes, colocando el acero, pues mejor. Ahora, la otra inquietud en cuanto a niveles. Los niveles ya están dados por la topografía. Sí se plantea, dependiendo de las condiciones del material, una plataforma de trabajo. A lo mejor balasto, a lo mejor grava. Por ejemplo, ahí pudiera haber sido una buena práctica colocarle una cama de balasto, que es el fragmento mayor a 3 pulgadas y media, 4 pulgadas, limpio de finos, para que la perforadora se pueda mover libremente y no tengamos estos charcos y esta parte del lodo, ¿no? Que nos puede contaminar la perforación. Debemos de tener cuidado que en el movimiento de la perforadora, la grabación, eso es muy importante, ¿vale? Entonces deberemos cuidar esa parte. Ahora, los niveles ya están dados, por ejemplo, ahí, en el estado de la izquierda, también tendremos unas fotos más adelante, ¿vale? Estas barbas que salen ya son principalmente para unirlas con la contratrave o con el dado. Se tendrá que, por
ejemplo, del lecho inferior. Pero eso se hace prácticamente al final, que ya no tengamos que estar perforando y colocando las pilas, porque hablamos que el cabezal, a lo mejor el cabezal está soportado por 4 pilas. Y entonces primero excavamos, colocamos acero, colocamos concreto de las 4 pilas, retiramos piloteadora, retiramos grúa y entonces dejamos meter una retroexcavadora para que empiece a ayudar al personal a alcanzar esos niveles. El armado del cabezal, el colado, ya lo que conocemos. No sé si con esto haya quedado un poco más clara la inquietud de Osvaldo. Sí, ingeniero, ya un poquito más claro. Muchas gracias. Sí, con gusto. Platica, Abraham. ¿Qué será mejor, aumentar el diámetro en pilas o aumentar? Es más fácil. Como constructor me conviene más hacer una pila que de inicio eran 15, hacerla 18, porque yo ya tengo la broca, yo ya tengo ese diámetro, a que me digas, oye, cambia el diámetro. Híjole. Si es de un principio, no hay vuelta. O sea, antes de que empiece la obra, yo debo identificar qué diámetros son. Me piden diámetro de 1 metro, de 1,20 y de 1,40. Las debo de tener. En obra, por alguna circunstancia que debamos de aumentar la capacidad de carga, entonces lo más seguro es que estemos hablando de profundizar. Lo más seguro. ¿Vale? Y entonces ahí viene el diseño y revisión, por ejemplo, de la longitud en potre, que ya sabemos a lo que se refiere. Y sabemos que si incrementamos esa longitud en potre, podremos alcanzar una capacidad de carga mayor por el solo hecho de la longitud en potre. Ahora, cuidado, hay que verificar la estratigrafía. Si es cierto, hay unas zonas que son muy uniformes, que a partir del tepetate, a partir de la roca ya no cambia, pero hay que garantizarlo. Porque hay otras zonas, por el contrario, que son muy heterogéneas. Y entonces identificamos por la exploración misma que tenemos una capa, por ejemplo, de arena muy densa y sobre el lecho superior vamos a desplantar nuestras pilas. Entonces sabemos que sabemos que por exploración esa capa de arena muy densa es de 6 metros de espesor nada más. Entonces aguas. No puedo profundizar de manera libre la longitud de la pila, ¿están de acuerdo? Porque yo solamente tendría, en este ejemplo, 6 metros de arena densa. Y abajo a lo mejor ya hay un material más suelto, más blando, roca muy fracturada, a donde las condiciones entonces cambiarían. Entonces tampoco es, pues profundízala, todo lo que quieras. Sí, pero hay que garantizar entonces hasta dónde llegó el sondeo de presión estándar y la exploración. En todo caso, solicitar la ampliación de la exploración, que se hace, ¿eh? Nosotros hemos tenido este tipo de situaciones y nos llaman para garantizar, ¿sabes qué? La exploración se hizo, no sé, a 20 metros y las pilas son a 16 y por alguna razón, esta y esta, hay que profundizarlas más. Por cambio de proyecto, por cambio por presencia de nivel freático, porque ahí hay una intrusión de material blando, entonces hay que profundizar, pero tenemos hasta 20 metros. Necesitamos saber que haya 25, que hay 30. Entonces, tráete la perforadora y hay que explorar. No la perforadora, no la piloteadora, sino la de mecánica de suelos, que sabemos que el diámetro es menor, más económico y más rápido, claro está. ¿Vale? No sé si con esto Abraham haya quedado identificado. ¿Vale? Bien, ahora la otra inquietud. ¿Es correcto determinar los armados de acero en pilas como columnas? Sí, obedece el área menor. Sí, el área menor de acero, de armado, de acero, en una pila, en función de la sección. ¿Vale? Porque las pilas no trabajan a tensión. Digo, sabemos de unas que sí lo hacen, entonces ahí el diseño es distinto. Pero cuando estamos hablando de las cargas verticales, el acero de refuerzo es el mínimo.
por norma. El acero de refuerzo es el mínimo. Sí debemos de cuidar, y lo comentaremos en unas imágenes más adelante, yo creo que la sesión de mañana, para cerrar el tema, la maniobra, lo que justo comentábamos con sus compañeros de la clase de temas selectos de geotecnia, que además, por cierto, sus compañeros tienen un artículo, pídanselo, yo creo que vale la pena leerlo, son 6 cuartillas, revisamos, para la elección de la piloteadora. ¿Cómo elegimos la piloteadora? Entonces revisamos un artículo muy interesante, no me dejarán mentir sus compañeros, a donde hablamos de cómo elegir en función de diámetro, profundidad, estratigrafía, material. Y está en función del par torsor famoso, ¿vale? Del par torsión del torque y diferentes modelos de piloteadoras, ¿vale? Porque muchas veces nos dicen, ¿y qué piloteadora? Ah, bueno, pues la que tiene el constructor. No necesariamente es la que tiene el constructor, ¿vale? Bien, no sé si tengan alguna otra inquietud de esto. El ejemplo que comenta en la inquietud que plantea Abraham es bastante interesante, y ya con esto concluyo la sesión, de que hay que ser sensibles en el campo. Al constructor no le conviene cambiar de diámetro, a nadie de hecho, porque tendría que reperforar, sino que con ese mismo diámetro irnos a profundidad. ¿Cuál es la condición? Conocer qué hay en esa profundidad. ¿Sale? Con esto concluyo. Ojalá nos podamos ver en el colegio, 1:30. Me dará mucho gusto poder compartir con ustedes y nos conectamos mañana. ¿Sale? Que les vaya muy bien. Buen inicio de semana. Seguimos mañana. Gracias. No registro ni nada, no se preocupen, preséntense. Ya nos vemos. Justamente eso le iba a preguntar, porque no me llegó ninguna aceptación en nada. No se preocupen, ustedes lleguen y los van a recibir con todo gusto. ¿Hay que llevar alguna identificación? Nos vemos entonces al ratito. Bye.